Dentro de las afecciones del aparato cardiovascular, las cardiopatías isquémicas ocupan un importante lugar. Para entender las cardiopatías isquémicas, que son un conjunto de tres patologías, ya se las adelanto: la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y el infarto agudo de miocardio, tenemos que entender primero lo que es la aterosclerosis. La aterosclerosis, vamos a poner acá una definición, es el engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes de las arterias por el depósito de lípidos, de colesterol. Estos lípidos o estas grasas forman lo que se llaman placa de ateroma, la cual va creciendo en la pared de la arteria, van engrosando, como dice acá, su pared y van obstruyendo parcialmente la luz de dicha arteria, dificultando el pasaje de sangre a través de ella. Surge cuando investigan este tema, la duda si está bien escrito aterosclerosis o si es arteriosclerosis. Hay una pequeña diferencia. La arteriosclerosis es el engrosamiento y pérdida de elasticidad de la arteria, pero por cualquier motivo, incluyendo la placa de ateroma. Es como un término más abarcativo. Siempre que una arteria se engrose y pierde su elasticidad, hablamos de arteriosclerosis. Pero cuando esa pérdida de elasticidad y engrosamiento es por el depósito de colesterol, por las famosas placas de ateroma, entonces hablamos de aterosclerosis. En la clase de hoy nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de la formación de placas de ateroma en las arterias, por lo tanto vamos a hablar de aterosclerosis. Bien, entonces acá les puse una imagen como para que vean cómo se va formando esta placa de colesterol y se va depositando. Esta es una arteria sana de una persona joven. Piensen que este depósito de grasa empieza desde la infancia. Entonces, a medida que va avanzando con estilo de vida poco saludable, ya vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, se empieza a depositar en la pared de la arteria, por debajo del epitelio, la placa de la grasa, los lípidos, formando la placa de ateroma. Esa placa de ateroma es cada vez más grande, mientras que sigue evolucionando la placa de ateroma va creciendo y va comprimiendo la arteria. Fíjense acá la luz que tiene la arteria, que es mucho más grande, a ver si ahí se ve mejor. ¿Sí? Miren acá el tamaño que tiene la arteria por donde puede pasar sangre, y acá el tamaño es menor. Pero a medida que pasa el tiempo, la placa de ateroma va creciendo y la arteria o la luz de la arteria cada vez más pequeña, hasta que llega un punto que la placa de ateroma creció casi en su totalidad y apenas puede pasar sangre a través de esta arteria. Esto es la aterosclerosis, ¿sí? La evolución progresiva de la placa de ateroma que va obstruyendo cada vez más la luz de la arteria. Acá lo vemos en otra imagen, es más de lo mismo. Vemos cómo tenemos, esta es la arteria, un corte de la arteria, y vemos cómo la placa de colesterol, en este caso, está afectando la luz de la arteria y el pasaje de sangre a través de ella. Esto vendrían a ser los glóbulos rojos, ¿sí? Cómo se está afectando el pasaje de sangre a través de esta arteria que está obstruida con la placa de ateroma. Por lo tanto, decimos que esta persona tiene aterosclerosis. Bien. Entonces, ¿a dónde se afecta? ¿Qué lugares mayormente tenemos afectadas las arterias con placas de ateroma? Tres lugares principalmente. Las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al miocardio, o sea, al músculo cardíaco. Recuerden que el corazón está latiendo continuamente, al promedio de 70 latidos por minuto, y ese músculo cardíaco necesita sangre oxigenada para nutrirse, y esa sangre oxigenada llega al corazón a partir de las arterias coronarias. De ahí que cuando se tapan las arterias coronarias aparece la cardiopatía isquémica. Pero también las arterias carótidas y las arterias cerebrales se pueden tapar con placas de colesterol. De ahí, cuando se tapan las arterias cerebrales y afectan al cerebro, es que las personas podían tener pérdida de la memoria, un cuadro donde se perdían tiempo y espacio, no reconocía a las personas, un cuadro de demencia, que antiguamente se lo decía el viejito aterosclerótico, hablando de demencia por aterosclerosis. Pero ojo, que muchas veces antiguamente se lo confundía con un Alzheimer, porque decir que una persona tiene aterosclerosis no solamente se habla de que tiene afectadas las arterias cerebrales y puede tener un cuadro demencial, sino que puede tener sus arterias cerebrales normales, sin placas de ateroma, y tenerlas en las coronarias y sufrir un infarto de miocardio, y eso también es tener aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, los principales lugares donde se afectan
Las arterias con placas de colesterol o placas de ateroma son las coronarias, produciendo lo que es la cardiopatía isquémica con el infarto agudo de miocardio, las cerebrales o las carótidas, que son las que van por el cuello, y las ilíacas, que son con sus principales ramas, que son las arterias que irrigan el miembro inferior. Siempre que se afecte en cualquier arteria, aunque acá dice que se puede afectar cualquier arteria del cuerpo, siempre que haya una arteria tapada con una placa de colesterol, esa persona tiene aterosclerosis. Y por lo general, si se tapa una arteria, quiere decir que hay varias arterias en este proceso de aterosclerosis, porque las causas no afectan a una arteria en puntual, sino que las causas que producen la aterosclerosis son generales. Quiero que quede bien claro entonces, para que no se confundan, que antiguamente mal se llamaba viejito aterosclerótico aquel viejito que se olvidaba las cosas y que tenía un cuadro demencial. Hoy se sabe que la mayoría de esos casos son por Alzheimer y que en tal caso puede ser que un viejito tenga una demencia por aterosclerosis, pero la persona que tiene un infarto también tiene aterosclerosis, un infarto agudo de miocardio. Y la persona que tiene obstruidas las arterias de las piernas y sus arterias cerebrales normales también tiene aterosclerosis. O sea que hay que sacar de nuestro concepto previo que la aterosclerosis es el viejito que tiene afectación de su intelecto, de su sistema nervioso central. Como les digo, cualquier arteria se puede obstruir con placas de ateroma, ya sean las renales, las mesentéricas, que son las que van al intestino, cualquier arteria de nuestro cuerpo. Bueno, entonces la aterosclerosis dice que la placa de ateroma se empieza a formar en las arterias desde la infancia, más o menos de los 10, 12 años. No hay una causa directa para la formación de estas placas, o sea, no hay una causa que diga esto produce la placa, pero sí existen factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Son situaciones que aumentan la probabilidad de que se produzcan estas placas. Pero no quiere decir que sí o sí, si uno tiene esos factores de riesgo, vaya a tener las placas ateromatosas. Son eventualidades que aumentan la probabilidad de tener las placas. Como para darles un ejemplo claro, el cigarrillo o el tabaquismo aumenta el riesgo de producir cáncer de pulmón. Eso lo sabemos todo. Pero no todo paciente fumador va a tener cáncer de pulmón. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas fumadoras que se han muerto de cualquier otro motivo y no del cáncer de pulmón? Con la aterosclerosis pasa lo mismo. Hay factores de riesgo que predisponen a aparecer aterosclerosis, pero no necesariamente son causa directa de la misma. Igual los factores de riesgo se pueden dividir en factores de riesgo mayores, que son aquellos que tienen más chance de producir placas de ateroma en las arterias, y factores de riesgo menores, que son aquellos que tienen menos chances de producir estas placas. Y hoy en día también se clasifican en modificables y no modificables. Entonces acá les hice un mix de estos factores de riesgo. Bueno, acá veíamos los lugares donde afecta la aterosclerosis. En las arterias coronarias, ¿sí?, que son las que irrigan al propio miocardio, que se pueden tapar con una placa de colesterol, las carótidas o las arterias cerebrales, que producen lo que es el ACV isquémico, ya lo vamos a ver, o los múltiples infartos de la aterosclerosis cerebral o de la demencia vascular, y la afectación de las arterias ilíacas o las principales ramas, que son las arterias de los miembros inferiores. Bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo mayores de la arteriosclerosis? Son 4. El tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, significa colesterol alto en sangre, y la diabetes. Estos factores de riesgo son los principales factores asociados a la presencia de placas de ateroma en nuestras arterias. Lo que ocurre con el tabaquismo es que la nicotina, en este caso, no el alquitrán, la nicotina, que se respira a través del humo del cigarrillo, pasa a sangre, y esa nicotina lesiona el epitelio de los vasos sanguíneos y predispone a que se deposite la grasa por debajo de ellos. Lo mismo ocurre con la presión arterial. El epitelio que está sufriendo altas presiones continuamente sufre lesiones o se lesiona más fácilmente y predispone a que se deposite el colesterol debajo de él. Y si tenemos mucho colesterol en sangre, la hipercolesterolemia, colesterol alto, obviamente se va a depositar en las arterias. Estos 3 factores de riesgo son 3 factores de riesgo modificables, es decir, que yo puedo dejar de fumar, puedo controlar mi hipertensión arterial a partir de un estilo de vida saludable o con la medicación o con actividad física, y el colesterol en sangre también lo puedo bajar. La diabetes es otro factor de riesgo que no se puede modificar y que tiene un alto riesgo de aterosclerosis y de obstrucción de las arterias con
con placas de ateroma. Pero de los 4 principales factores de riesgo, con un estilo de vida saludable puedo evitar 3 de los mismos. Y para terminar con este video, tenemos los factores de riesgo menores, que también predisponen a la aterosclerosis, pero en menor medida, que pueden ser la obesidad, el sedentarismo y el estrés. 3 factores de riesgo modificables, el estrés no tanto porque muchas veces es imposible con el estilo de vida que se lleva hoy en día, pero se considera modificable. Y los no modificables son la edad, mayor de 45 años para el varón, es riesgo de aterosclerosis, y de 55 años para la mujer, ya que el estrógeno es cardioprotector, y la historia familiar también es un factor de riesgo no modificable. Si tenemos antecedentes de padres o abuelos con aterosclerosis e infartos, nosotros tenemos más riesgos de padecer. Por lo tanto, de vuelta acá tenemos 3 de los factores de riesgo menores que los podemos modificar con un estilo de vida saludable.